Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión del curso después de las inauguraciones con una temática que va a reunir a las dos mesas consecutivas que va a haber, que lleva por título, como verán en el programa, Historia de las identidades nacionales versus identidad europea. Y en esta primera mesa vamos a contar con dos personas contrapuestas, siguiendo esta lógica de miradas complementarias o contradistintas, porque pertenecen a dos personas de distinta generación, uno más veterano, don Eugenio Nasarre, otro más joven, aquí a mi derecha, don José Antonio Rubio Caballero, pero no solamente generacionalmente contradistintas o diferentes, sino también por perfil. En este caso combinamos un académico joven con un experto, un gestor de la cosa pública, ya veterano, precisamente para enriquecer este juego de espejos que quiere ser la sesión y otras que van a venir. Yo les voy a dar la palabra brevemente, pero dar unos apuntes biográficos para que vean hasta qué punto este perfil diferente puede contribuir a enriquecer la visión y el contraste de visiones que puede haber aquí. En el caso de José Antonio Rubio Caballero, es un joven extremeño de Villanueva de la Serena, nacido en el 78, es decir, ya plenamente de la época democrática, que es licenciado en Humanidades por la Universidad de Extremadura en el año 2005 y doctor por esta misma universidad, licenciado en el 2000 y doctor en el año 2005. José Antonio Rubio Caballero se ha ido especializando en el estudio de los nacionalismos, tanto, digamos así, peninsulares, ibéricos, como europeos, no solo peninsulares, y tiene dos libros esenciales que voy a citar que acreditan que lo que va a decir no es el resultado de una generación espontánea o ciencia infusa, sino como debe ser del estudio, reflexión y meditación sobre los materiales que puede haber sobre el tema. Su tesis doctoral recientemente publicada se titula Decir nación, idearios y retóricas de los nacionalismos vasco y catalán en los años ya de la democracia, 1980-2004. Un estudio, por tanto, de cómo se articula, en torno a qué ejes, contra qué, los discursos nacionalistas vasco y catalán en el periodo democrático consolidado. Y también es autor de un libro, porque estuvo 2 años de investigador en la Universidad de Nantes, en Francia, un estudio muy importante titulado La patria imperfecta, idearios regionalistas y nacionalistas en la Bretaña, desde la Revolución Francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estudio sobre nacionalismos periféricos españoles peninsulares y el estudio de otro nacionalismo periférico, nada menos que en la patria se supone del nacionalismo perfecto, que es Francia, ¿no? Verán ustedes que es joven, pero bueno, un políglota asombroso, habla checo, habla perfectamente francés y eso le ha permitido estas incursiones en historiografías europeas, básicamente europeas, con producciones de gran calado. En esta ocasión, el título de su ponencia es El mapa fragmentado, Europa y su nacionalismo. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Enrique. Para tranquilidad de todos, la intervención será en castellano. Creo que todo va bien. Si los técnicos no me... Bueno, me levanto porque voy a utilizar el recurso viendo ahí en la pantalla. Les he repartido un material que básicamente lo pueden casi conservar para su propia... bien, como recuerdo para la reflexión, porque soy consciente de que muchas veces cuando uno interviene en público las palabras van muy rápido, las ideas fluyen demasiado fugazmente y luego siempre viene bien. A mí cuando soy espectador en una conferencia siempre me gusta tener algún material en el que apoyarme para reflexionar. No lo necesito, vale, o sea que estaba hablando a dos fuentes distintas. Bien. Para situar un poco cuál es precisamente hablando de este material que les he repartido, a modo de introducción, ¿no ha llegado el material? Bueno, pues seguramente si alguien de la organización puede ayudar. Vale. En cualquier caso lo voy a leer y no hay ningún problema.
Decía que para situar el campo de juego en el que yo voy a desarrollar estos minutos de uso de la palabra, y también para provocar, ¿por qué no?, les propongo que leamos muy rápidamente dos textos cuyo fondo, cuyo contenido está visiblemente contrapuesto. En un reciente artículo del periódico El País de hace unos meses, Josep María Montaner escribía lo siguiente: las regiones metropolitanas no llegarán al equilibrio hasta que cada una de ellas sea lo bastante pequeña y autónoma para constituir una esfera independiente de cultura. En un mundo más justo, más igualitario y más libre, la población de cada una de estas naciones estaría comprendida entre 2 y 10 millones de habitantes. Por encima de ese tamaño, las personas quedan distanciadas de la burocracia cortesana y centralista, de unos gobiernos que es más difícil de controlar democráticamente. Un mundo hecho de pequeños países independientes, configurados solo por fronteras naturales, con su propia cultura y economía, autónomas y dotadas de autogobierno, sería mucho mejor, más diverso y más pacífico. ¿Qué se está haciendo? Es un discurso que circula por muchos ámbitos políticos y sociales, donde se asocia la idea de la independencia de las pequeñas naciones etnoculturales a la democracia, la libertad y la justicia. Más fragmentación estatal es más democracia, ¿no? Hay un libro de Josep María Colomer también que creo que se denomina así: Grandes imperios, pequeñas naciones. Es una idea que queda contrapuesta con el segundo texto de Stéphane Rogier, donde se denuncia precisamente esta idea. Entonces, con esta contraposición quería iniciar mi exposición. Leámoslo. Vamos hacia centros poderosos y regiones dominadas. Periferias en las que se multiplican los estados fantoches, territorios sin cesar fragmentados y entidades cada día más pequeñas, más débiles y por lo tanto más manipulables por las grandes potencias, las instituciones financieras internacionales. La multiplicación de estados solo corresponde a una ilusión de soberanía. Pensemos las nuevas repúblicas de Ucrania, Transnistria, etcétera, etcétera, ¿no? Una ilusión de soberanía. Y puede ser la manifestación de un neocolonialismo que encuentra en el clientelismo y la corrupción formas tan eficaces como las del antiguo hard power territorializado, hoy demasiado costoso y visible. La multiplicación de los estados al final no sería un fenómeno nuevo, sino que marcaría la perennidad del viejo imperialismo bajo nuevos ropajes. Por tanto, creo que quedan claras ahí esas dos opciones, esa idea de que la democracia va aparejada a los pequeños estados de pequeñas dimensiones y, por otro lado, esa otra idea de que la democracia no se constituye con pequeños estados, porque esos pequeños estados corren el riesgo de ser estados fantoches que al final son, de facto, provincias de grandes imperios, ¿no? Entonces, esa es la idea que yo quería contraponer. Les propongo además un diálogo imposible en la historia. Saben ustedes que quien están viendo ahí pues es Winston Churchill, ¿no?, premier británico, que decía en un discurso además al que ya ha aludido Marcelino Oreja, ¿no? ¿Por qué no debe haber un grupo europeo que pudiera dar un sentido del patriotismo agrandado y de la ciudadanía común a la gente distraída de este turbulento continente? Justo después de la Segunda Guerra Mundial estaba esa idea de que había que acabar con la nación, o al menos diluirla en un complejo más amplio y más democrático. Ese diálogo imposible lo podría tener, por ejemplo, con alguien que tiene mucha representatividad en el sitio donde nos encontramos, Helmut Kohl, que decía recientemente en 2012, diario de Spiegel: dudo de que los malvados espíritus del pasado, que durante este siglo nos hicieron sufrir tanto, hayan sido desterrados para siempre. Es decir, la confianza del uno, 1945, y la cierta desilusión, preocupación del alemán, ¿no? En fin, estamos precisamente en unos tiempos en los que, como ven ustedes ahí, pues este espíritu de atracción por la fragmentación, por la creación de nuevos estados, por la ilusión de lo nuevo, casi está siendo representado, sobre todo además en los medios de comunicación masivos, como algo bastante más positivo que esta imagen de la perennidad de los viejos estados. La infancia de lo nuevo, de lo que llega, de lo que está a punto de nacer, con la obsolescencia, la brutalidad de los viejos leones imperiales que ya para nada sirven, la feminidad de lo nuevo y la vetustez de lo antiguo. Les traigo también, para corroborar esta idea,
una cosa que es evidente, pero pertenece a este género de fenómenos que de tan evidentes pasan desapercibidos. Estamos hablando aquí, en estos foros, no solo en este curso, sino en otros que hemos tenido en años precedentes, de la unidad, de la Unión Europea, de la desaparición de las fronteras, o al menos de su disolución progresiva. Al mismo tiempo en que se ha dado este proceso, hemos asistido también, paradójicamente, a una multiplicación inaudita del número de estados. Este era el número de estados que existía en Europa en 1817, antes de la era napoleónica, justo antes. Un siglo después ya teníamos 18 estados. 20 años después, es decir, justo después de la Primera Guerra Mundial, vean ustedes cómo ya tenemos 26 estados, fruto de la descomposición de muchos de los viejos imperios, ¿no? El alemán, el austrohúngaro, el otomano, etcétera, etcétera. En 1945, esto también es interesante, se mantiene, es decir, en el periodo de entreguerras el número de estados, grosso modo, se mantiene, y ese número va a pervivir durante toda la era bipolar, durante toda la Guerra Fría. Pero esa evolución conoce un nuevo despertar después de la caída del telón de acero. De manera que, si simplificamos ese cuadro, vemos que ha habido en Europa un proceso de integración progresiva, pero al mismo tiempo un proceso de fragmentación progresiva, que ha conocido especialmente dos etapas de particular burbujeo, ¿no? El siglo XIX, la época en la que se terminaban los viejos imperios feudales de las monarquías tradicionales, y la época en la que se disolvió el antiguo imperio soviético, como lo queramos llamar, ¿no? Bueno, pues retengamos todo esto. Y es que realmente Europa ha vivido desde el siglo XIX hasta los días de hoy estamos hablando del posible Brexit todavía, ha vivido tensionada entre esos dos extremos, entre esas dos ideas que tienen ustedes en las esquinas de la pantalla. La idea de la fragmentación y la idea de la fusión o de la unificación. Y en medio estaría la idea nacional. La idea nacional está transida de estas dos tendencias, está tiraillée, como dicen los franceses, está tensionada entre esas dos tentaciones, el romper, el crear nuevos estados o el de disolverlos. Ahí ven esos dos conceptos, pero además la idea de nación en Europa también ha dado lugar a una segunda tensión de la que todavía no he hablado y espero tener algunos minutos para hacerlo. Sería la idea de la razón y la idea de la emoción, la idea de la racionalidad y la idea de los sentimientos, de las pulsiones, de la cultura, de lo premoderno, de lo prepolítico. Bueno, pues como estamos en unos meses donde la cosa escocesa parece que me ha influido en la manera de hacer la presentación, con esta cruz de San Andrés realmente quiero representar esa doble tentación a la que está sometida la idea nacional. Y esto así ha sido desde el siglo XIX. Veamos solo algunas catas de pensamientos que han tenido personajes importantes y señeros de la historia europea. Vámonos a cualquiera de estos dos extremos. Por ejemplo, el extremo de la fusión, el que está abajo a la derecha. El gran Víctor Hugo. Dejemos de ser ingleses, franceses o alemanes, seamos europeos. Ni siquiera eso, seamos hombres, seamos la humanidad. Ahí es nada. Aún nos queda abdicar de un gran egoísmo, la patria. Estamos a principios del siglo XIX, pero en otro ángulo ideológico bien distinto, el anarquismo, por ejemplo, ahí tenía Bakunin, que decía que para conseguir el triunfo de la libertad, la justicia y la paz en las relaciones internacionales de Europa y para hacer que sea imposible la guerra civil entre los variados pueblos que constituyen la familia europea, solo queda una vía: constituir los Estados Unidos de Europa. Fíjense que en el anarquismo también estaba esta idea. El gran Trotsky, por ejemplo, la República Federada de Europa es lo que debe ser. La autonomía nacional basta. La evolución económica exige la abolición de las fronteras nacionales. No quiero seguir por no aburrirles con más citas, pero con todas las citas enteras. Pero si nos vamos, por ejemplo, a otro terreno ideológico bien distinto, el de lo que podría denominarse un liberalismo conservador, como el de Ortega y Gasset, también decía en 1929, el europeo no puede vivir a no ser que se embarque en una empresa unificadora. Solo la determinación de construir un gran grupo de personas en el continente, daría nueva vida a los pulsos de Europa. Vean que en todos los ángulos ideológicos ha vivido siempre antes de la Unión Europea ya esta tendencia esta querencia o esa ilusión por la unión. Albert Camus también hablaba en estos términos, Churchill, como hemos visto hasta ahora, o Jean Monnet, al que se ha aludido aquí, ¿no? No habrá paz en Europa, decía Monnet en Argel en el 43.
si los estados se reconstruyen sobre una base de soberanía nacional. Los países de Europa son demasiado pequeños para asegurar a sus pueblos la prosperidad y los avances sociales indispensables. En fin, es una trayectoria que ha llegado y que se ha cuajado en el proceso de unificación europea que hemos visto, al que se ha aludido en la conferencia anterior. Bien, pero si esa tendencia a la fusión ha sido una ilusión que en los últimos 50, 60 años ha encontrado algunos e importantes frutos, no es menos importante también esa otra tendencia hacia el otro extremo de esa cruz que yo he pintado ahí, la tendencia a la fragmentación. Al mismo tiempo que nos hemos fusionado, también nos hemos fragmentado. Ya lo constataba Kohl en Der Spiegel hace poco. Pero además, el Milorad Pavić, el poeta serbio, recientemente, en 1989, leamos lo que dice. Mirad los resultados de vuestra democracia. Hasta ahora eran las grandes naciones las que oprimían a las pequeñas. Pero ahora, en nombre de la democracia, las pequeñas tiranizan a las grandes. Mira el mundo alrededor de nosotros. Los blancos de Estados Unidos tienen miedo de los negros tienen miedo de los puertorriqueños, los judíos de los palestinos, los árabes de los judíos, los serbios de los albaneses, los chinos de los vietnamitas, los ingleses de los irlandeses o de los escoceses. Los peces pequeños se comen las orejas de los peces grandes. Un signo también de la posmodernidad en la que nos hallamos. Esa nueva fuerza de lo pequeño, de las pequeñas culturas. Joan Nogué, por ejemplo, en nuestro país, ahí tenemos, por ejemplo, unos niños rebeldes abjasios en esa pequeña república que se quiere independizar de la, a su vez, independizada Georgia, de la antigua Unión Soviética. Dicen unas reflexiones que me parecen muy interesantes. La sensación de indefensión, la impotencia ante este nuevo contexto de globalización provoca un retorno a los microterritorios, a las microsociedades. La necesidad de sentirse identificado con un espacio determinado es de nuevo sentida vivamente, sin que ello signifique volver necesariamente a formas premodernas de identidad. Se llega a interpretar el fenómeno en términos progresistas incluso, estos deseos de independentismo desde muchos ámbitos, y de resistencia cultural. Ese retorno a lo local sería un antídoto, según este autor, contra la imposición de valores supuestamente universales, que en realidad son dictados por los grandes poderes económicos y transmitidos por los mass media. En los lugares concretos es donde, gracias a la peculiar química social, se recrea la diversidad, y no en los grandes espacios abstractos, Unión Europea, etcétera, etcétera. Es decir, es otra línea que existe actualmente, es otra línea que representa particularmente esa tendencia a la fragmentación, que también está muy viva en nuestros tiempos. Por tanto, la idea de nación es la encrucijada en la que está a medio camino entre la idea de la necesaria fragmentación de la que hablan algunos y la necesaria fusión de la que hablan otros. Pero además la idea de nación está también a medio camino entre esos otros dos puntos que completan la cruz, la razón y la emoción. La nación a veces ha sido representada, sobre todo en el siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, sí, pero sobre todo la revolución ilustrada, la francesa, la americana, etcétera, etcétera, como el antídoto contra el irracionalismo que habría marcado los tiempos feudales y antiguos regimentales. Pero por otra parte, la nación ha acabado también siendo identificada con todo lo contrario de la razón, con la emoción, la etnia, la cultura, el calor comunitario. En fin, la gran apoteosis de este pensamiento sería el nazismo, por ejemplo, del centro del siglo XX que hemos vivido, ¿no? Pues vámonos a Grecia, pero a una Grecia no la de hoy, sino la de 1822. Una Grecia que está tratando de independizarse del yugo, que dominaba el yugo otomano, del antiguo imperio turco que dominaba todos los Balcanes y Anatolia. Decían los griegos en la declaración de independencia, fíjense cómo los argumentos en los que se apoya el nacionalismo griego de aquel momento son básicamente racionales. La independencia es igual a democracia y libertad. Nosotros, los griegos, no encontramos ya posible sufrir sin cobardía el yugo otomano que nos ha sometido por más de 4 siglos. Después de esta esclavitud, hemos decidido recurrir a las armas para vengarnos. La guerra contra los turcos no está destinada a la obtención de ventajas por una parte aislada del pueblo griego, sino que es una guerra nacional, una guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad individual y de la propiedad, derechos que tienen los pueblos civilizados de Europa. Es decir, la nación vendría a ser, en este caso, libertad, democracia, justicia, igualdad. Es decir, están ahí esos valores ilustrados. O, por ejemplo, en Italia, algo después, en 1848. Italia, decía Mazzini, quiere ser nación y una. Italia quiere ser una nación de hombres libres e iguales. No se apela al sentimiento, a la lengua, etcétera, etcétera.
asociados para la paz y el progreso común. La insurrección es la batalla librada para conquistar la revolución, la nación. La insurrección debe ser, pues, nacional. Debe surgir por igual en todas partes y con la misma bandera, la misma fe, el mismo objetivo. Bien, son dos ideas nacionales que primaban sobre todo en el siglo XIX. Si bien es cierto que la idea de la nación poco a poco va a ir tiñéndose cada vez más de tintes que no son precisamente los de los lenguajes democráticos y liberales, sino precisamente los lenguajes prepolíticos del instinto, de la sangre, de la tierra y de los muertos. Así volvemos otra vez a esa cruz que yo he planteado ahí y vamos a la nación con la emoción. Vacher de Lapouche, por ejemplo, decía ya en Francia, las naciones no son sociedades de las que uno se hace miembro por elección, ni asociaciones de intereses en las que se entra comprando una acción y de las que se sale como de una empresa. Es decir, la nación es algo irrevocable, inevitable, porque está en la sangre, como las plaquetas que circulan por nuestras venas. Ese sería el otro concepto de nación. O, por ejemplo, Maurice Barrès, la herencia está en la tierra y en los muertos. Nuestra tierra nos da una disciplina y nosotros no somos más que la prolongación de nuestros muertos. Eso es otra idea de nación. Salmogas, en fin, no les quiero aburrir con estos reaccionarios, pero leemos que nosotros no hemos querido nuestra nacionalidad, no la hemos deliberado, ni siquiera aceptado. Es decir, no estamos ante el concepto contractual de la nación. La patria es una sociedad natural, o lo que viene a ser lo mismo, una sociedad histórica. Su carácter decisivo es el nacimiento. Nadie elige la patria como nadie elige su padre y su madre, ¿no? Bueno, podríamos seguir con citas de Herder, uno de los padres en Alemania de este pensamiento, o no me resisto a aludir a Cataluña. El Estado, diferencia Prat de la Riba, uno de los padres del catalanismo, es una entidad política, artificial, voluntaria, mientras que la patria es una comunidad histórica, natural, necesaria. El primero es obra de los hombres. La segunda es fruto de las leyes a las que Dios ha sujetado la vida de las generaciones humanas. La patria es la comunidad de gentes que hablan una misma lengua, tienen una misma historia común y viven hermanados por un mismo espíritu, etc. Bueno, podríamos seguir con muchas más citas, hasta Ramiro de Maeztu tenía por ahí, pero quiero seguir avanzando en este sentido. Ven ustedes, es la idea que yo les quiero transmitir, que el concepto de nación es resbaladizo, ambivalente y que está en la encrucijada entre conceptos que son opuestos entre sí, Y hoy en día, pues como vemos, las naciones y los sentimientos nacionales pues siguen importando, siguen teniendo mucha fuerza. Bien es cierto que en nuestra civilizada Europa siguen adoptando o han empezado a adoptar ropajes nuevos, pero que esas pulsiones siguen saliendo a la mínima ocasión que tienen. Bien, en los minutos que me queden, y pido al moderador que, llegado el caso, me haga las observaciones pertinentes para que acorte mi exposición, pretendería hacer brevemente una descripción del fenómeno, de ese fenómeno de tendencia a la fragmentación que existe en el mapa europeo. A continuación haré rápidamente una taxonomía de todos esos movimientos nacionalistas que están más o menos cerca, más o menos lejos de romper o de fracturar, de craquelar el mapa estatal europeo. Y, en último lugar, me gustaría plantear algunas pinceladas para el debate o para la reflexión, que luego podríamos tener, o cada uno individualmente. Si nos quedamos con la descripción, simplemente me referiré a estos tres cuadros, no vamos a hablar de historia del arte, pero que sí me sirven muy bien para manifestar la idea que les quiero transmitir. Esto es un cuadro de un pintor austriaco, nacido en la Viena finisecular, que se llama Oskar Kokoschka, y que se caracterizaba por presentar este tipo de pinturas de colores muy diversos y sobre todo muy abigarrados, donde los límites entre las diferentes coloraciones prácticamente no existían. Aquí tenemos un cuadro de un pintor italiano también, de la Bohemia, Italia, de principios de siglo, de Amedeo Modigliani, ¿no? Cuyas características son bien distintas. Frente al cuadro de Kokoschka, donde prácticamente no hay diferencias entre superficie, donde todo está mezclado y abigarrado, en el cuadro de Modigliani lo que vemos son superficies de color perfectamente delimitadas. Y en tercer lugar les voy a presentar un cuadro más reciente, ya de la segunda mitad del siglo XX. Este de Rothko, un pintor de orígenes letones, afincado en Estados Unidos, donde lo que predomina es prácticamente una casi total homogeneidad de color. Hay algunas pequeñas diferencias entre tonos, pero prácticamente la impresión que recibe el ojo al ver el cuadro pues es de una casi total homogeneidad. ¿A qué quiero aludir con estos tres cuadros? Pues que vendrían a representar los tres momentos por los que ha discurrido la cuestión nacional a lo largo de la era contemporánea.
El primero sería, este momento Kokoschka representaría a los tiempos anteriores a la Revolución Liberal, a los tiempos anteriores a la aparición de la idea de las naciones y de los estados. Este segundo momento sería el que se correspondería con la era estatonacional, con las revoluciones liberales y durante la segunda mitad del siglo XX e incluso casi todo la segunda mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX, lo que tendríamos es la creación de grandes unidades estatonacionales bien diferenciadas por fronteras, bien separadas y bien delimitadas, como esas superficies de color. Y el momento actual tendría una perfecta metáfora en este cuadro de Rothko. Sería la llamada globalización o mundialización, en la cual los colores parecen amalgamarse y confundirse. Bien, pues aquí lo tienen. Parece ser, podríamos decir, con esta metáfora artística, que se pasó de la era preindustrial, prenacional, de la feudalidad y del antiguo régimen, a la idea estatonacional, la idea liberal, industrial, ¿no? Donde se crean las grandes estados-naciones que todavía siguen existiendo, pero unos estados-naciones que están pasando a diluirse en grandes conjuntos como la Unión Europea u otros similares. El momento actual estaría aquí, precisamente, en el que, recuerdan esa cruz escocesa que he pintado hace un momento, en el que el momento estatonacional está dudando entre emigrar a dos regiones diferentes, a dos cuadros diferentes, o bien la vuelta a las identidades abigarradas, pequeñas, todas reconocidas, entremezcladas, de Yugoslavia a las 7, 8 repúblicas que se crean, el caso del Cáucaso, Ucrania, los independentistas de Ucrania, los rusos de Letonia, etcétera, etcétera. O, por otra parte, la mundialización. Estamos en un momento paradójico en el que se están dando, parece ser, o al menos eso sostengo yo, esas dos tendencias, que en el fondo, como vamos a ver, tienen algo de complementario. De la Europa preindustrial se pasó a la Europa industrial y de ahí a la Europa postindustrial, que comparte esos dos cuadros, la Europa prenacional, la Europa nacional y la Europa postnacional. Bien, pues si situamos ese mapa mudo de los tiempos escolares, ¿no?, y lo rellenamos con los estados actualmente vigentes en Europa, vemos que hay una fragmentación que nos recuerda al cuadro de Modigliani, grandes superficies de colores distintos, bien delimitados. Esta es la realidad de iure. Pero de facto existen muchos movimientos que lo que están pidiendo es una revisión de esos mapas. Me limitaré simplemente a enumerar con unas estrellitas donde se sitúan algunos de los principales movimientos sociales y políticos que impugnan esas fronteras actuales. Cataluña y País Vasco, Escocia, Irlanda del Norte, Flandes, los rusos de Ucrania, los conflictos del norte del Cáucaso, Chechenia, Daguestán, Ingushetia, Osetia, etcétera, etcétera. Los tártaros de Rusia, por ejemplo, Abjasia y Osetia del Sur, en Georgia, por ejemplo, Transnistria en Moldavia, los armenios en las zonas del norte de Irán y de Turquía, y luego movimientos que tienen menos fuerza, que estoy representando ahí en color verde, por ejemplo, Galicia, Bretaña, Occitania, Córcega, Alsacia, Padania en el norte de Italia, Gales en el Reino Unido, Múnich, Baviera, por ejemplo, los húngaros, que además se han beneficiado ahora de medidas de, no sé si se ha aludido aquí en esta conferencia o en la cena de ayer, precisamente hablábamos de Welcome Dictator, ¿no? Bienvenido dictador, que se aludió a alguien a la declaración que le hicieron a Víctor Orbán, que ha legislado ahora últimamente en favor de esas minorías para que tengan derecho a voto, las minorías húngaras que están en Eslovaquia, en Rumanía, y qué decir de los conflictos y de los agujeros negros de los antiguos estados socialistas, como por ejemplo Yugoslavia, incluso los Sami en Laponia, ¿no? Los rusos de los países bálticos, el conflicto turco-chipriota, los turcos de Chipre, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que hacer, y esto voy a pasar muy rápido para no consumir demasiado tiempo, algún tipo de taxonomía, confieso que esto es un asunto en el que estoy actualmente trabajando y espero que algún día esto pueda cristalizar en algún libro general, podríamos casi hacer una taxonomía, es decir, emular al trabajo que hacen los biólogos y los zoólogos y clasificarse, atendiendo a diversos criterios, todo este conjunto de movimientos que burbujean por las 4 esquinas del continente europeo. Y los podíamos clasificar atendiendo a 2 grandes criterios. El alcance de la reivindicación de esos movimientos, desde el más tibio regionalismo hasta el más feroz independentismo,
Y el grado de apoyo social, que es otro criterio que también hay que tener en cuenta. Es decir, desde el apoyo de 4 cenáculos intelectuales hasta sectores sociales que superan casi la mitad de la población. Caso catalán, por ejemplo, ya avanzo, ¿no? Bueno, pues podríamos casi dividirlo en una serie de superficies de color. Desde el menor alcance social de la reivindicación, demanda de una ligera autonomía, si es que no disponen de ellas, hasta el color rojo, que sería una demanda de independencia pura y dura, e incluso un color azul ahí que destaca sobre los demás, que sería una demanda de no solo independencia del territorio, sino irredentismo, reunión de ese territorio con estados ya preexistentes. Pienso, por ejemplo, en los albaneses de Macedonia, que el otro día parece ser que se le atribuyeron hasta 20 muertos en ese país porque quieren unirse a su estado madre, ¿no? Y, por otra parte, el apoyo pues también se podría calificar, se podría reproducir con una serie de colores, ¿no? Desde el más tibio, un escaso apoyo social, hasta los niveles más altos de apoyo social, ¿no? Bueno, pues no me voy a detener, pero simplemente para recordar, ¿no?, que se podría hacer esta clasificación, ir movimiento por movimiento, situando el Estado cuya unidad impugnan, el alcance de su reivindicación y el alcance de su apoyo social. En España tenemos desde el nacionalismo gallego, el andalucismo, el nacionalismo aranés, el movimiento catalán, ven ahí ustedes los colores rojos que son mucho más intensos. En fin, voy pasando muy rápido porque esto realmente lo que me interesa sobre todo es que se queden con esa idea general. En Francia existen muchos movimientos, pero ven que de muy poca entidad, esos colores verdes lo acreditan. En el centro de Europa también hay algunos, el nacionalismo escocés es de los más importantes, el irlandés, el color azul irredentista, o por ejemplo en Italia, movimientos principalmente débiles, excepto el padano que tiene alguna importancia, y a medida que nos vamos al este de Europa sí que empezamos a encontrar movimientos fuertes. Bueno, también en Bélgica el nacionalismo flamenco, que está casi en un cuasi independentismo. Y si nos vamos ya a los Balcanes, pues la cosa se complica, y esos colores azules irredentistas, los kosovares, los bosnios, los albaneses de Montenegro, los bosnios de Montenegro, los albaneses de Macedonia, es decir, que este tipo de movimientos proliferan sobre todo por lo que son las zonas de agujeros negros del antiguo bloque comunista. Esto sería muy largo de explicar. Después de este esbozo de lo que podría ser una idea para hacer una taxonomía, una clasificación de estos movimientos, me interesaría centrarme, para acabar en esta última fase, en un debate sobre esos conceptos que, digamos, están en los dos extremos de la idea nacional y nacionalista, a los que he aludido en la cruz que he presentado inicialmente. La nación está a medio camino entre la razón y el mito y participa de esas dos ideas. Y al mismo tiempo, la nación también está a medio camino entre esas dos tendencias opuestas, la idea de la fusión y la idea de la fragmentación del mapa, ¿no? Bien, tendríamos que recordar, casi a título simplemente, bueno, pues a título de inventario, recordar algunas diferencias básicas que muchas veces se tienden a olvidar, se tienden a obviar en el debate social y en el debate también, sobre todo, mediático, ¿no? Las diferencias entre estos tres conceptos que muchas veces se encabalgan y se mezclan y que es conveniente delimitar de manera adecuada. La nación, el Estado y el nacionalismo. Sabemos que tenemos dos conceptos bien distintos. El Estado es aquella entidad jurídica, política, aquella organización o institución dotado de la potestad de regir la vida de la comunidad política, de la comunidad humana sobre la que ejerce su poder, y que ejerce su poder precisamente ejerce su soberanía en un territorio delimitado por fronteras. Frente a ello, la nación, como describiremos a continuación, pues es un concepto bien diferente, porque es una comunidad humana dotada de una serie, y esa es la definición que se le ha venido a dar, dotada de una serie de atributos étnicos, culturales, lingüísticos, muy gaseosos, pero muy efectivos en la práctica real. Por tanto, mientras que la nación es básicamente una idea, una representación, el Estado sería una organización o institución. Estamos hablando de terrenos distintos. Mientras que la nación tiene mucho de subjetivo, de intangible, de emocional, el Estado en el que toma cuerpo es algo objetivo, vinculante, con fronteras, con aduanas, con servicios públicos. Mientras que la nación es una construcción mental, esta toma cuerpo en una construcción jurídica que es el Estado. Y mientras que la nación es una entidad abstracta, impalpable en cierto modo, el Estado es una entidad legal y, como ya digo, vinculante. Eso es una de las fronteras que hay que establecer entre esas dos ideas, que están interpenetradas ciertamente, pero que provienen de territorios distintos. Si nos centramos en la idea de nación, y ahí volvemos a los conceptos de razón y de mito, tenemos que hablar de nuevo de que han existido dos conceptos de nación desde el siglo XIX.
Uno basado en la razón y otro basado en el mito, en el sentimiento, en la emoción. Y ya me adelanto a decir que ha sido la idea del mito, en cierto modo, la que ha tomado la delantera y la que ha primado, básicamente. En principio, la nación se entendió como la reunión de un conjunto de ciudadanos dotados del derecho de autogobernarse. Simplemente, una comunidad política, el conjunto de individuos que vivían dentro de las mismas fronteras y pagaban impuestos a la misma institución. Un concepto frío, burocrático, racional. El concepto de la Revolución Francesa y subsiguientes. La nación, por tanto, era algo contingente, revocable, que era posterior al Estado. Primero hay un Estado y luego eso está recubierto con la nación y, por tanto, una noción jurídica, fría, burocrática y racional. Pero la idea que realmente ha triunfado de la nación es la idea mítica. La nación es algo inmanente. Inmanente es aquello que no procede de otra fuente, sino que se alimenta de sí mismo. Algo que preexiste, algo inevitable e irrevocable. La nación, según esta idea mitológica, es algo anterior al Estado. El Estado lo que debe hacer en todo caso es adaptarse a las fronteras establecidas por la lengua, la cultura, los símbolos y las idiosincrasias. Y por tanto es una idea cultural de la nación. Esa es, insisto, la que ha triunfado. Por decirlo rápidamente, la mayor parte de los nacionalistas entienden que la nación es una comunidad humana que vive en un territorio desde hace siglos o desde hace un periodo muy prolongado de tiempo y que está dotada de una identidad determinada, concepto vago donde los hay, vago donde los haya, es decir, un concepto muy ambiguo, pero debido a esa ambigüedad, eso es lo que precisamente explica la gran dificultad que hay, que ha existido y que existe para gobernar este tipo de asuntos. Y por último, y ya con esto voy a ir cerrando, el concepto de nacionalismo. El concepto de nacionalismo sería el gozne o la unión entre esas dos ideas. El nacionalismo sería una idea intermediaria. El nacionalismo es una doctrina que básicamente pregona que a cada nación le debe corresponder un Estado. Y si recordamos que cada nación es una comunidad humana dotada de un territorio históricamente establecido y dotada de una identidad privativa, particular y diferente de las demás, pues ahí tenemos la idea de nacional. Los perímetros de la cultura habrían, lo digo en condicional, de coincidir con los perímetros políticos y jurídicos, los perímetros de la ley. Los nacionalismos, saben ustedes, que han sido estatales y no estatales. Los nacionalismos estatales surgieron a principios del siglo XIX con la Revolución Liberal y han seguido existiendo hasta la actualidad. O sea, todo Estado es en mayor o menor medida nacionalista porque tiene la ilusión de perdurar en el tiempo, y por otra parte tendríamos los nacionalismos no estatales que surgen, y con esto termino, a final del siglo XIX, insisto, y como fruto de dos tipos de reacciones. En Europa occidental, principalmente los nacionalismos no estatales, pensemos en el catalán, en el vasco, en el escocés, etcétera, etcétera, surgen como reacción a los procesos de nacionalismo estatal, que son procesos que tienden a homogeneizar comunidades que en principio están culturalmente diluidas, desintegradas. Entonces, ese esfuerzo homogeneizador y nacionalizador que es acometido por las élites liberales del siglo XIX y posteriores, es visto como un fracaso, como una hecatombe incluso, por determinadas comunidades, por determinados territorios, en donde de partida existían algunos rasgos, vamos a decir, más o menos objetivos, desde el punto de vista étnico-cultural. Entonces, ese nacionalismo sería una reacción contra determinados procesos de modernización productiva, social y cultural, que fueron los del liberalismo del XIX. Y en el centro y en el este de Europa, esos nacionalismos sin Estado, rumanos, húngaros, checos, eslovacos, etcétera, etcétera, esos movimientos serían movimientos que aliarían, de nuevo volvemos a esa alianza, a esa aleación, razón y mito, porque si bien se apoyaban en argumentos étnicos, culturales, nosotros los checos no podemos seguir sometidos a los dictados del Imperio prusiano o del Imperio austriaco, no queremos seguir hablando alemán, pero también, por otra parte, argumentarían razones, vamos a decir, liberales. Nuestra salida de estos viejos imperios feudales, el austriaco, el otomano, lo hemos leído en el caso griego, sería también una vía de liberación. Por tanto, bien como reacción contra los procesos de homogenización Estado-nacional en Occidente, o bien como procesos de reacción para conseguir una liberación con respecto a las antiguas monarquías feudales e imperiales. Bien, tendría muchas más cosas que decir, pero yo creo que aquí también lo interesante es que luego sigamos debatiendo. Dejo planteado este asunto y bueno, quedo a la disposición de
las preguntas que me quieran hacer, sobre todo que sean concernientes a los debates actuales de esa cantidad, de ese burbujeo de movimientos identitarios, nacionalistas, que parecen que están queriendo hoy en día reventar las costuras del hasta ahora estable mapa europeo. Muchas gracias. ¿Puedo comenzar? Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por esta presentación. Vamos a dejar el debate posterior conjunto para las dos intervenciones y, por lo tanto, vamos a tener ahora el placer de escuchar a don Eugenio Nasarre, que es el contrapunto, en el sentido que les he dicho, por generación y por profesión y experiencia de su antecesor en el uso de la palabra. En el caso de don Eugenio Nasarre, tenemos a un político experimentado, no a un académico, tenemos a un veterano de estos procesos nacionales y europeístas, no a un analista joven que lo ve desde lejos, y es nuestra experiencia que este contraste siempre da mucho juego. Es un madrileño del año 46, si no me equivoco, que tiene una formación en Derecho y en Ciencias Políticas, por ser licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, que en el plano profesional enseguida se convirtió en funcionario de la Administración Civil del Estado, pero que en términos políticos inicia su andadura con la transición política española cuando ejerce diferentes cargos en los gobiernos de la Unión de Centro Democrático, director del gabinete del Ministerio de Educación, subsecretario de Educación, director general de Radio Televisión Española y posteriormente ya en los años, ya en este siglo, del 2000 en adelante hasta la actualidad, es diputado en las filas del Partido Popular y sigue en esta condición en este momento siendo el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados y miembro de la Comisión Constitucional, también si no me equivoco. Por tanto, tenemos experiencia decantada a lo largo de todo un periodo que su antecesor no pudo conocer porque nació por las fechas en que usted empezaba su carrera política y, en su caso, va a dar una conferencia que tiene que ver con una última faceta que es clave para esto. Es en la actualidad el presidente del Consejo Español, el Federal Español del Movimiento Europeo, es decir, un europeísta convencido que ejerce en las filas de este movimiento, y su ponencia va a versar precisamente sobre la historia del federalismo en Europa y sus implicaciones nacionales. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, don Eugenio. Pues buenos días a todos. Mis primeras palabras es para agradecer a la Academia de Yuste la invitación a participar en este curso, felicitarles por ello. Es un curso magnífico, en un magnífico lugar, bajo el espíritu de Carlos V, que es el gran europeísta. También agradecer a la Universidad de Extremadura por su colaboración en la posibilidad de hacer estos cursos. Yo he dicho antes a la vicerrectora que le animaba a un apoyo decidido porque realmente, en fin, para el conjunto de España, para Europa, este tipo de cursos son fundamentales. Y también un agradecimiento al director del curso, a Mario Díaz Barrado, por en fin, la magnífica organización del curso a lo largo de toda esta semana. Y lo había dicho antes Marcelino Oreja, mi gran maestro, hoy es un día muy importante para Europa. Yo, como presidente del Movimiento Europeo de España, en fin, acabamos de hacer también un pequeño comunicado congratulándonos del acuerdo unánime alcanzado esta mañana en Bruselas, porque demuestra una vez más que ante todos los desafíos y dificultades de la Unión Europea que ha tenido a través de estos más de 60 años de existencia, siempre ha habido recursos con los compromisos que fueran para salir adelante, para no fracasar. Y por lo tanto, yo creo que era un reto de los más importantes. Yo coincido con Marcelina porque, si podemos después hablar en el coloquio, en fin, esto lo podremos hacer, tenía todos los peores de los augurios. Se habían mezclado
todos los sentimientos más pasionales, nacionalistas, habían reverdecido odios que el más importante motivo del proceso de integración europea era enterrar los odios entre naciones, entre Estados europeos. Se había planteado en este conflicto, en el caso griego, también batallas de alguna manera ideológicas que de alguna manera estaban atemperadas. Habían aparecido ya la división entre los halcones y las palomas, la división entre los mismos gestores o protagonistas del proceso europeo. Pues bien, yo creo que las noticias que nos llegan son positivas y es un buen también contexto para hablar de lo que aquí nos toca. Y también quiero felicitar al profesor Rubio por su magnífica intervención, y la mía será un poco complementaria a ese magnífico, mapa, panorama que nos ha descrito y que es verdad. Lo que les quiero decir es que el federalismo es un concepto clave para entender la trayectoria de la construcción de la Unión Europea. Y sin él, sin tener un entendimiento cabal de lo que es el federalismo, no seríamos capaces de entender lo que ha pasado en estos años, desde los orígenes que nos ha descrito también Marcelino Oreja en su conferencia. Los federalistas, el federalismo como todo ismo, es una doctrina que propugna la realización de una cierta idea para Europa, que es la idea federal, se convierte en un movimiento con un compromiso político que es lograr que esta concepción, basada en la idea federal, se convierta en el futuro de la realidad europea. Esos son los federalistas y ese es el federalismo. Pues bien, la tesis que mantengo y que constituirá el hilo conductor de esta intervención es que el auténtico europeísmo tiene que ser federalista. Como dirían los franceses, o es federalista o no lo será. Que la construcción europea, si no desemboca en una Europa federal, fracasará. Que los problemas que hoy tiene ante sí la Unión Europea, y el caso griego es uno emblemático, solo pueden superarse si se producen avances ambiciosos hacia la Europa federal. Por lo tanto, los retos de la Unión en estos momentos son de naturaleza política y solo unos impulsos políticos podrán resolverlos. Desde los mismos orígenes del proyecto de integración europea que se produce al final de la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra mundial, y yo no me puedo, remontar a los antecedentes, que algunos de los cuales en la conferencia anterior se han recordado, se va cristalizando el proyecto de la construcción europea con dos concepciones diversas que cristalizan en el famoso Congreso de La Haya de 1948, lo que se ha venido a llamar los unionistas y los federalistas. Esta división, desde los orígenes de la construcción europea, perdura y está vigente hasta nuestros días, y ello explica buena parte de la tensión permanente en el proceso de construcción europea que llega hasta el momento. Los unionistas, aunque con diversas variantes, ven la integración europea como una cooperación meramente de carácter intergubernamental, que respete, al menos en su núcleo más esencial, la soberanía de los Estados. Último reducto de las realidades nacionales, como también nos ha venido a explicar el profesor Rubio. Y que, por lo tanto, cualquier construcción europea de futuro tiene que respetar y no debe diluir. La integración europea, según esta visión, por lo tanto, debería tener unos límites que no debe sobrepasar y aceptarlos con realismo. Ir más allá de esos límites que respeten el principio de soberanía de los Estados nacionales sería algo artificioso, artificial, que desembocaría en el fracaso. Los demasiado ambiciosos del proyecto europeo
según estas tesis, estarían equivocados. También se ha referido el profesor Rubiallo. Cuando la Revolución Francesa invocaba los derechos del hombre y del ciudadano, en abstracto, un gran pensador, el pensador más potente desde el punto de vista intelectual del pensamiento reaccionario, Joseph de Maistre, afirmaba, como todos conocemos, que no conocía a los ciudadanos, que solo conocía rusos, franceses, alemanes o italianos. Tal afirmación, la de Joseph de Maistre, encerraba una filosofía política, era la filosofía política de la defensa del antiguo régimen, pero se apoyaba en la indudable existencia de unas realidades nacionales enormemente potentes que configuraban el mapa de Europa. Los unionistas han mantenido que si los tiempos, los nuevos tiempos, efectivamente, incluso con la globalización, con las nuevas realidades internacionales, requieren que esas realidades nacionales cooperen entre sí para tener una mejor presencia en el mundo, eso no lo niegan, deben tener en cuenta este substrato histórico que en el ámbito de lo político se traduce en la concepción de la identificación Estado-nación o la reivindicación de nación-Estado, cuya soberanía debe ser siempre respetada. Las corrientes federalistas, por el contrario, defienden que no es suficiente una cooperación de carácter intergubernamental, por muy estrecha que ésta sea, por muy eficaz con que se plantea, sino que una integración europea a la altura de los tiempos exige una concepción federal de Europa. Y una unión federal solo es posible mediante el principio de aceptación de transferencias importantes y no marginales de soberanía de los Estados a unas instituciones comunes. Por lo tanto, los federalistas lo que mantienen es que Europa necesitaría una arquitectura institucional de carácter federal. ¿Cuándo se produce el surgimiento de esta idea federalista? También se ha referido a ello Marcelino Oreja. El horror de la Segunda Guerra Mundial hizo despertar muchas conciencias en distintos países europeos. Ya en el curso de la guerra y pensando en la posguerra, había un pensamiento dominante en esas conciencias y es no podemos ir a una tercera guerra mundial, no podemos una guerra posterior al horror después de las dos guerras del siglo XX. Y por lo tanto era un clima propicio para repensar en otra Europa, no la Europa que había propiciado estas dos guerras mundiales. Y es en este clima en el que surgen los primeros planteamientos federalistas, que yo podría, voy a resumir en 4 corrientes fundamentales que confluyen. La primera, la que podríamos denominar un federalismo de carácter revolucionario en sus orígenes, cuya figura más representativa es Altiero Spinelli, que es el padre del movimiento federalista a partir del famoso manifiesto de Ventotene del año 1941. Otra corriente federalista que está